Curso de certificación energética para vivienda existente con C3X. Vídeo 7. Generación del certificado energético y registro. El objetivo de este último vídeo del curso consiste en aprender a generar el informe del certificado energético desde C3X, que además va acompañado del informe técnico en relación al coste-eficacia de las medidas de mejora. Posteriormente se explican aspectos relativos al registro del certificado, por ejemplo el archivo XML, qué es y para qué sirve. Por último, todo lo relacionado con la etiqueta energética. Por lo tanto, los temas a tratar serán: para el DC3X previo a la generación del certificado energético, generación del certificado energético, archivo XML y registro y la etiqueta energética. Panel de C3X previo a la generación del certificado energético. Volvemos a C3X y hacemos clic en Genera el informe del proyecto. Si hubiera algún error o falta algún dato, C3X nos avisa en ese momento. Si todo es correcto, se abre el panel Opciones del informe. En primer lugar, se selecciona de la lista los conjuntos de medidas de mejora que se desea incluir en el informe. No es obligatorio incluir 3, solo se trata de un máximo. Seleccionamos la que consideremos más adecuada. En este caso, elegimos, por poner un ejemplo, el conjunto 3, de mejora de aislamiento y sustitución de ventanas, y el conjunto 2, donde se propone instalar solar térmica para agua caliente sanitaria. A continuación, en el campo de pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador, se realizan las anotaciones que el certificador considere. Desde observaciones que haya que considerar respecto de la vivienda que se certifica hasta la descripción de las comprobaciones realizadas. Por ejemplo, inspección ocular y medición de elementos de la envolvente térmica, toma de fotografías. También se puede incluir algún comentario respecto de la comprobación de la realización de inspecciones por parte del propietario relativas al mantenimiento preventivo de las instalaciones térmicas, según se recoge en el RITE Real Decreto 1027/2007, tal y como vimos en el primer vídeo. A continuación, en el apartado Documentación se anota la documentación que acompaña al certificado energético. Por ejemplo, etiqueta energética, informe técnico coste-eficacia de las medidas de mejora, justificante registro, tasa registro. Por último, se edita la fecha de elaboración del certificado. Y del día de la visita. Recordad que el artículo 6.5 del Real Decreto 390/2021 determina que el técnico realizará al menos una visita al inmueble, con una antelación máxima de 3 meses antes de la emisión del certificado, para realizar las tomas de datos, pruebas y comprobaciones necesarias para la correcta realización del certificado de eficiencia energética del edificio o parte del mismo. Generación del certificado energético. Una vez se han completado los campos, se hace clic en Generar informe. El primero que se genera es el del certificado energético. Este documento se compone de una portada en la que aparece la calificación energética por consumo de energía primaria no renovable y por emisiones de CO2, así como 4 anexos. Ya vimos que el contenido del certificado está recogido en el artículo 8 del Real Decreto 239/2021. Para que sea un documento completo tiene que contener todos los apartados recogidos en dicho artículo, incluso las medidas de mejora para edificios y partes de edificios existentes. El segundo informe es el informe técnico en relación a las medidas de mejora propuestas. En este informe se explica de forma más desarrollada las medidas de mejora incluidas en el anexo 3 del certificado energético. Es un documento que se entrega al cliente, al que hay que informar que las medidas de mejora se incluyen para su información y que no es obligatorio ejecutarlas.
Estos archivos se generan en la misma carpeta en la que se ha guardado el archivo de cálculo de C3X. Archivo XML y registro. Para generar el archivo XML se hace clic en el icono en la barra de herramientas Genera el archivo XML, para el registro en el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente. Dicho archivo se genera en la misma carpeta en la que se ha guardado el archivo de cálculo de C3X. El archivo XML es un documento necesario para realizar el certificado energético. El archivo XML es un documento necesario para realizar el registro del certificado energético. Su función consiste en volcar los datos del certificado energético en los campos asociados durante el proceso de registro, sin tener que introducirlos manualmente. Este proceso podrá variar de una comunidad autónoma a otra. Una vez hemos terminado el cálculo en C3X y se ha generado el certificado energético en PDF, el informe de medidas de mejora y el archivo XML. Hay que realizar el registro en el órgano encargado en cada comunidad autónoma. Es importante recordar que sin el registro del certificado energético, este no tiene valor y por lo tanto no es un documento oficial. El trámite de registro es obligación del propietario y es un requisito imprescindible para que el certificado energético sea un documento oficial. Además, el registro podrá ser presencial o telemático, y aunque es obligación del propietario realizar el registro, lo habitual es que se delegue en el técnico. Por lo tanto, cada técnico deberá de conocer el procedimiento en su comunidad autónoma, así como la documentación necesaria. Por ejemplo, el plazo para la presentación del certificado será el establecido por la comunidad autónoma o las ciudades de Ceuta y Melilla, donde se ubique el edificio, o en su defecto de un mes a contar desde su fecha de emisión. La etiqueta energética. Una vez hemos registrado el certificado energético en el órgano encargado en la comunidad autónoma, se genera la etiqueta energética. En algunas comunidades autónomas la etiqueta la rellena el profesional. Sin embargo, en otras la etiqueta la genera el registro. Por ejemplo, si el trámite lo realiza el técnico de manera telemática, la etiqueta se genera de manera automática una vez terminado el proceso de registro por el técnico, y en el mismo momento. En algunas comunidades autónomas, la generación de la etiqueta energética puede tardar unos días. Este es el modelo oficial de etiqueta energética. En la etiqueta aparecerá la normativa de aplicación en el momento de construcción del edificio, de la vivienda o del local, la referencia catastral y datos relativos a la dirección del inmueble, la letra y los indicadores en la escala energética, el consumo de energía y de las emisiones. Y por último, el código de registro y la fecha en la que termina el plazo de validez de la etiqueta, y por lo tanto el certificado energético. Vamos al Real Decreto 390/2021 que regula en el artículo 13 la validez, renovación y actualización de eficiencia energética. Y dice: el certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de 10 años, excepto cuando la calificación energética sea G, cuya validez máxima será de 5 años. El órgano competente de la comunidad autónoma en materia de certificación energética de edificios correspondiente establecerá las condiciones específicas para proceder a su renovación o actualización. El propietario del edificio será responsable de la renovación o actualización del certificado de eficiencia energética, conforme a las condiciones que establezca el órgano competente de la comunidad autónoma. El propietario podrá proceder voluntariamente a su actualización, cuando considere que existen variaciones en aspectos del edificio que puedan modificar el certificado de eficiencia energética, o de parámetros utilizados en el procedimiento de cálculo de la calificación de la eficiencia energética del edificio. Seguimos con el capítulo 3 del Real Decreto 390/2021 que regula todo lo relativo a la etiqueta de eficiencia energética. En lo que respecta a edificios existentes, destacamos el siguiente apartado del artículo 15. La etiqueta de eficiencia energética se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o de la parte del mismo. Deberá figurar siempre en la etiqueta de eficiencia energética, de forma clara e inequívoca, si se refiere al certificado de eficiencia energética de proyecto, de obra terminada o de edificio existente. El artículo 17 también regula aspectos importantes de la etiqueta energética. Cuando el edificio o parte del edificio existente, una vivienda por ejemplo, sea objeto de contrato de compraventa, se anexará al contrato de compraventa una copia del certificado de eficiencia energética debidamente registrado,
además de la etiqueta de eficiencia energética. Esta documentación será obligatoria para formalizar la venta ante notario. Por otro lado, cuando el objeto del contrato sea el arrendamiento, una copia de la etiqueta de eficiencia energética se anexará al contrato de arrendamiento. Por último, es importante recordar que toda persona física o jurídica que publique o permita la publicación de información sobre la venta o alquiler de un edificio de parte del mismo, ya sean agencias o inmobiliarias, vallas publicitarias, páginas web, etc., estará obligada a incluir la información relativa a su calificación energética, de acuerdo con lo dispuesto en el correspondiente documento reconocido. Recordamos que el artículo 21, Infracciones y sanciones del Real Decreto 390/2021, informa que la disposición adicional duodécima del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 del 30 de octubre, informa de todo lo relativo a infracciones y sanciones en materia de certificación energética de edificios, cuya lectura también recomendamos.